Okay. Bueno, ¿alcanzan a ver, chicos? ¿Se ve bien? Buen día, doctor. No se Doctor. ve nada. ¿No ve nada? Uy, entonces, a ver. Sí se ve, doctor. ¿Sí? Ah, bueno, algunos sí, otros no. Entonces, a ver, les voy a dar unos minutos a que se vea. A ver, Janice, ¿se puede? Buenos días, doctor. Sí, de mí se ve. Ya, ¿quién no podía ver? Sí, ¿Todos ven? doctor. Ya está. Sí, doctor, ya se ve. Ya, muy bien. Ya, es un poco lento a veces el internet. Muy bien. Entonces, bueno, yo les voy a seguir aquí. Se ve el mouse, ¿no? ¿Ven el mouse? Sí, doctor. Ya, perfecto. Empezamos entonces. Bueno, como saben ustedes, vamos a hablar de fisiología de los sentidos y hoy especialmente empezamos con la parte de la visión, que es el sentido más complejo. ¿Ok? Para empezar, no, ninguno de ustedes, bueno, algunos sí me conocen, la mayoría no, porque son de otros grupos, pero les digo, si tienen alguna pregunta o algún comentario, me lo dicen con toda la libertad para que les contestemos. Vamos a pasar una hora, bueno, estamos un poquito atrasados, pero bueno, no importa. Bueno, iniciamos para no perder más tiempo. ¿Ok? Bien. Vamos a partir ahorita de estas preguntas en general. Esta es cómo funciona el sistema visual. Eso es para que ustedes se orienten bien hacia dónde vamos a ir y qué vamos a hablar. Vamos a tocar esos puntos, las características ópticas del ojo, cuál es el mecanismo de transducción luminosa, cuál es el procesamiento de la información visual a través de la retina y otras estructuras del sistema nervioso central. ¿Okay? Como está en la diapositiva. Esas son las preguntas que vamos a tratar de responder a lo largo de las clases. ¿Ok? Tienen ahí un dibujito básicamente que representa eso. Algo que vemos afuera pasa por por el sistema de lentes, pasa por todo lo que es el globo ocular, se proyecta al fondo de ojo que es la retina y luego se transmite toda esa imagen al cerebro. Básicamente es eso. Entonces, justamente está aquí. La primera parte de ese proceso de visión se da a través de los ojos y la parte inicial que recibe la imagen es este sistema de lentes, específicamente lo que más vamos a ver es la córnea y el cristalino, que son la parte del lente, ¿no? De lo que el enfoque sí de la imagen. Luego vamos a ver la transducción de cómo esa imagen en la retina, proyectada sobre la retina, se convierte en señal eléctrica, en potenciales de acción. Y luego vamos a ver cómo esa señal eléctrica se transporta a través del nervio óptico y sus otros núcleos, los relevos que hace. Y finalmente vamos a ver cómo en la corteza cerebral se interpreta y más o menos cómo funciona la corteza, porque esa es una parte bastante compleja, no muy compleja, y tampoco se sabe bien. Entonces, bueno, vamos a tratar de aprender y analizar lo que se sabe hasta ahora. ¿Ok? Entonces, este es el camino que vamos a seguir en el estudio de la visión. Empezamos con lo primero, la formación de imágenes en la retina. Nosotros al abrir los ojos, cuando estamos en la calle, en cualquier lugar,
vemos el mundo exterior, ¿no? Todas las cosas, autos, sol, plantas, etcétera. Todo eso que vemos, eh, lo que está de frente, especialmente a nosotros, entra y se proyecta hacia la retina, ¿no? Esa es la formación de imágenes en la retina para que después se transmita hasta el cerebro, como veíamos. Entonces, esa imagen tiene que ser proyectada exactamente sobre la retina para que podamos decir que vemos bien, ¿no? Que estamos viendo con claridad. Entonces, eso vamos a ver cómo se forma esa imagen exactamente en la retina y para que sea exactamente clara, ¿no? Los objetos de afuera reciben la luz del sol o artificial, se reflejan en los objetos y entran al ojo. Como ven, entonces esa luz tiene que pasar por los lentes y pasar todo el globo ocular hasta el fondo donde está la retina, ¿no? Se compara mucho al ojo con una cámara fotográfica. Ustedes que yo creo que no han conocido las cámaras fotográficas con película, ¿no? Conocen ahora las digitales, además, todo es digital. Las cámaras antiguas tenían un juego de lentes, a lo mejor sus papás tienen o sus abuelitos, y pueden ver ahí si tienen curiosidad, o las han visto tal vez. En esas cámaras antiguas lo que tenían es adelante un lente, que ahora también tienen, pero lo que actualmente ya no tienen es lo que decíamos, la película, ¿no? Exactamente eso, una película, o sea, era una especie, una celuloide se llama, es un plástico donde, o que estaba más bien al fondo de la cámara y sobre lo que se proyectaba la película y luego se tenía que revelar esa película para que salga la fotografía, ¿no? O el cine, en este caso el celuloide, así se llamaba. Actualmente ya no existe la parte posterior, pero sí la parte de lentes, eso no, ha mejorado mucho más bien en calidad de lentes, pero el procesamiento es digital, ¿no? Lo que tienen ahora en sus celulares, la cámara es exactamente eso, ¿no? Solo que en chiquitito no hay una película, pero sí hay la parte de lentes. Entonces, como decíamos, si la luz tiene que pasar todo el sistema de lentes, luego el globo ocular y proyectarse sobre esa película, el análogo de la película que es la retina, ¿no? Donde se proyecta. Entonces, este sistema de lentes sirve para proyectar la imagen que está entrando, la luz que viene de los objetos que estamos viendo, para que esa imagen se proyecte exactamente sobre la retina. Si se proyecta antes o después, vamos a ver totalmente borroso. Entonces, ¿cómo se logra que esta luz se proyecte exactamente y bien enfocada sobre la retina? Eso es lo que vamos a ver. Se da gracias a ese sistema de lentes que básicamente son dos partes, digamos, lo que es la retina, la córnea y el cristalino. Esas dos son las partes, digamos, orgánicas del ojo que constituyen el sistema de lentes. La luz pasa también por las otras partes, la cámara anterior, posterior, pasa por el humor vítreo, etcétera, pero eso no tiene mucha influencia y tampoco se modifica mucho. Lo que sí puede modificar, puede modificarse algo para que se proyecte es el cristalino. Y la córnea es el otro lente que es fijo, pero es igual de importante, ¿no? Esas propiedades ópticas de las superficies refractivas, o sea, de la córnea y del cristalino, están determinadas por estas dos características. El radio de curvatura y el índice de refracción, ¿no?, de la interfaz de los medios que separan. Cuando hablamos de interfaz, se refiere a cómo la luz pasa digamos, del aire al agua. Esa es una interfaz, ¿no?
o de bueno, o del aire al plástico o al vidrio, ¿no? Son dos materiales diferentes. El paso de la luz de uno hacia otro, eso se llama la interfaz. Bien, entonces, esto es lo que vamos a entender primero, qué es el radio de curvatura y qué es el índice de refracción. A lo mejor ya saben muchos ustedes y han estudiado mucha física, óptica, y a lo mejor saben, pero si no, igual. Y si lo saben, bueno, igual repetimos. Antes de pasar a eso, hay que ver algunas partes del ojo importantes que ya las han estudiado el año pasado en anatomía, seguramente. Y esas partes importantes son esas, ¿no? Yendo del frente hacia atrás. Tenemos primero una esclerótica que recubre el ojo, luego viene la córnea, luego el cristalino. Antes del cristalino está el humor acuoso. Bueno, antes y después es cámara anterior y cámara posterior. Luego el humor vítreo, que es realmente lo que llena la masa, el globo ocular. Y la retina en el fondo, que abarca casi toda la esfera de lo que es el globo ocular. Pero, y bueno, al fondo del globo ocular tenemos un punto donde entra o donde se forma el nervio óptico y donde están también los vasos sanguíneos, arterias y venas, que forman un paquetito pequeño y un punto que se llama el punto ciego. Justo en la parte, digamos, exactamente horizontal al cristalino y a la entrada de la luz del ojo, en la parte más del fondo está otra parte que es la más importante del ojo en cuanto a visión, que es la fóvea, donde están los receptores visuales, ¿no? Los conos y principalmente los conos, pero también hay bastones, que son los dos tipos de receptores de la retina. Esa fóvea es el punto central y es ahí donde se forma la visión principal. Se forma en todo, ¿no? Entre la retina es toda la circunferencia del ojo, pero la fóvea es el punto principal donde se forma la imagen, especialmente la imagen en color, ¿no? Aquí vemos. Entonces, como ven, el ojo es bastante complejo y muy interesante al mismo tiempo. ¿Ok? Bien, vamos avanzando. Para entender entonces bien cómo es eso, hay que saber primero cómo actúan esos lentes y cómo logran enfocar esa luz que está viniendo de los objetos, proyectarla sobre la retina. Como hemos visto, ahí depende de dos factores, ¿no? Dos características, la curvatura, uno, y la otra es el índice de refracción. Primero vamos a ver este fenómeno que es la refracción. La refracción de la luz, como dice ahí, es un fenómeno físico. Es un fenómeno físico que consiste en que la luz, al pasar de una interfaz, o sea, al pasar de un medio a otro, cambia su velocidad y al cambiar la velocidad, si la interfaz no está exactamente en una dirección totalmente perpendicular, al cambiar la luz, ese rayo de luz al cambiar la velocidad, perdón, ese rayo de luz se va a desviar, como ven aquí. En la parte de arriba, la luz está viniendo, los rayos de luz pasan de una interfaz a otra interfaz, digamos, del aire hacia el vidrio. Como están totalmente perpendiculares, la velocidad aquí de la luz cambia un poco al cambiar de medio, pero cambian todos al mismo tiempo, entonces la luz sigue sin cambiar su dirección. En cambio, si no está perpendicular, como ven aquí, igual está llegando del aire,
al entrar al vidrio, unas llegan antes que otras y cambia la velocidad de la luz, las que primero llegan primero y las después. Y esa diferencia es lo que produce una desviación de la luz. Entonces, eso es a lo que llamamos refracción. ¿Okay? Esto se ve aquí en el esquema y aquí a la derecha tiene un ejemplo de lo que realmente pasa. Como ven ustedes, aquí tienen un recipiente con agua y hay una interfaz, entonces de aire-agua, la luz viene pasa por los dos y lo que vemos es dos lápices, ¿no ven? Que están ahí metidos en el agua. Entonces ustedes pueden ver aquí cómo la luz se desvía. Entonces se forma, bueno, está refractada, ¿no? ¿Ok? La condición para que haya eso es que el plano no sea perpendicular, ¿no? Para entrar un poco más en profundidad sobre eso, los dos fenómenos principales de la luz que estudiamos son la reflexión y la refracción. Como ven aquí en la figura, tenemos un rayo de luz que incide sobre una superficie que es totalmente plana, por ejemplo, un espejo podría ser. Espérenme un momentito, alguien quiere entrar. Entonces, ese rayo de luz llega con cierto ángulo respecto a una línea que se llama la línea normal, que es una línea perpendicular al espejo, en este caso. Entonces, incide con un ángulo aquí θ, ¿no? Ángulo θ1. Ese rayo de luz, como es una superficie totalmente plana, rebota y se refleja. Bueno, así llamamos reflejo. Rebota y sale con la dirección, digamos, equivalente, con el mismo ángulo, ¿no? Con el ángulo, en este caso, θ1. Entonces, eso es lo que es la reflexión. Si el rayo de luz más bien entra al otro medio, va a cambiar la dirección, como decíamos, por lo que es la refracción, y ahí va a tener un ángulo de θ2, un ángulo diferente. El de reflexión es exactamente igual, el de llegada que el de salida. En cambio, el ángulo de refracción son diferentes. Eso quiere decir que la dirección, como se ve aquí en el dibujo, la dirección del rayo de luz ha variado, ¿no? Ya no sigue la línea recta, sino ha variado. Eso es esquemáticamente. Y eso se ve aquí a la derecha. Es una foto de un experimento real, donde tienen el rayo de luz que llega, el 2, el rayo reflejado, 3 es el rayo refractado, y 4, el rayo reflejado del rayo refractado, ¿no? Bueno, el 3 es el que nos importa ahorita. Cómo llega la luz, cambia su dirección y se refracta, ¿ok? Bueno, en un ejemplo aquí tenemos cómo cambia la velocidad de la luz, ¿no? Entonces, por ejemplo, la velocidad de la luz en el aire es 300.000 kilómetros por segundo, pero en el vidrio baja 100.000 kilómetros, o sea, solo 200.000 kilómetros por segundo. Entonces, dependiendo la proporción o la relación que hay entre la velocidad la que tiene un medio con la velocidad que tiene el otro medio, ese cociente, como ven aquí que es 300.000 sobre 200.000, a esa diferencia, pero a ese cociente de cambio de medios se llama el índice de refracción. En este caso, 300 en el 1000 entre 200.000 sería 1.5. El índice de refracción aire-vidrio sería 1.5. ¿Ok? Significa que más o menos está cambiando, bueno,
un índice, no nos meteremos más, en un índice de 1.5, que habla de la proporción entre un medio y otro medio. Bien, luego entonces esa luz pasa por los lentes y según llegue a diferentes lentes va a refractar de diferente manera, porque no solo es el material, como hemos visto ahorita, no solo es el material el que importa, sino lo que hemos visto también, la curvatura, ¿no? Ese es el radio de curvatura, como ven ustedes, ¿no? En este caso, hablamos de lente porque en general, bueno, si fuera totalmente perpendicular, pues no habría cambio, ¿no? ¿Ven? La dirección de la luz. Puede cambiar la velocidad, pero no la dirección. Tiene, lo que decíamos, una condición para que se refracte la luz tiene que ser que haya que la luz incida de manera no perpendicular, ¿no? Ahí sí se refracta. Si es totalmente perpendicular, no pasa nada. Bueno, entonces, como los lentes, se pretende que los lentes refracten la luz, entonces obviamente la superficie de los lentes no es perpendicular, sino es diagonal, si quieren, o curva. En general son curvas. Eso llamamos el radio de curvatura, ¿no? Entonces ustedes ven aquí, esta curvatura es la curva de una esfera grande. Entonces el lente, como ven ustedes, tiene una curvatura, no es perpendicular, tiene una cierta curva, un arco. Y perdón, un momentito, alguien quiere entrar. Un cachito, ¿dónde está? Ahí han entrado, creo. Bueno. Entonces lo que tienen ahí, el lente lo que hace es refractar. En este caso, el primer lente, aquí la luz llega en forma no perpendicular, entonces se refracta un poco y a la salida se vuelve a refractar, ¿no? Ese es un tipo de lente. Este otro lente es totalmente perpendicular y como ven ustedes ahí, la luz no se refracta, no pasa nada, sigue recto. En esta otra parte posterior, el rayo de luz que está viniendo así paralelo incide en este otro lente que es no perpendicular sino más bien diagonal, entonces se refracta y aquí al pasar, como al refractarse por aquí está incidiendo sobre este otro lente que si bien es perpendicular al otro pero no es perpendicular a la luz, se vuelve a refractar a la entrada y a la salida, entonces se refracta más, ¿no? Tenemos aquí es un índice de refracción bastante pronunciado, que es en este caso sería el beta. ¿Ok? Entonces, dependiendo de la curvatura, aquí el concepto importante es dependiendo de la curvatura que tenga el lente, va a tener mayor o menor poder de refracción, ¿no? Igual, aunque no es curvo exactamente, sin embargo, también entra dentro del concepto de radio de curvatura porque llega a refractar la luz. Entonces, entrando ya un poco más a los lentes específicamente, la mayor parte de los lentes, excepto los prismas que se usan en para algunos aparatos especiales, digamos, la mayor parte de los que estamos acostumbrados a ver y en los que utilizamos los lentes son estos dos tipos comunes que son los lentes convexos o cóncavos. Convexos cuando tienen la curvatura, digamos, hacia afuera, ¿no? Y en este caso pueden ser los lentes biconvexos, significa que a los dos lados del lente es convexo, los dos lados tienen una curvatura de entrada y de salida.
O hay otros lentes que son plano convexos, en que tienen solamente una curvatura y el otro es totalmente plano, perpendicular. Y el otro tipo de lentes comunes son los cóncavos, en los que igual la superficie del lente es cóncava, ¿no? Es como un hoyo, digamos, hacia adentro. En este caso, lo que se muestra aquí es un bicóncavo, o sea, a los dos lados es cóncavo. Los lentes convexos lo que hacen es converger, hacen que la luz llegue a un solo punto, converjan, entonces se llaman lentes convergentes. Los lentes que son cóncavos lo que hacen es más bien dispersar la luz y son lentes divergentes. Ambas tienen su aplicación, como vamos a ver ahorita. ¿Ok? Esos son los dos tipos. Otro concepto importante aquí es que es la longitud focal, ¿no? Que es la distancia, en el caso de los lentes cóncavos, sería la distancia a la que los rayos de luz convergen cuando pasan por el lente, ¿no? Como ven aquí, todos los rayos de luz están viniendo de una fuente distante, la luz del sol generalmente, entonces todos los rayos son paralelos, pasan por el lente y de acuerdo a la curvatura se refractan, desvían su dirección y llegan todos a un puntito. Ese punto se llama foco y la distancia a la que está ese foco se llama distancia focal. ¿Okay? En el caso de las lentes convergentes, de las divergentes, lo que hace la lente es más bien cambiar la dirección, pero dispersa la luz. Entonces, no hay una distancia focal real, sino una distancia focal virtual que se calcula, aquí no está en el dibujo, pero imagínense, se calcula trazando una línea de cada de los rayos que están divergiendo, trazamos unas líneas y van a converger en un punto, o sea, yendo hacia atrás, digamos, ¿no? Van a tener su punto de convergencia ahí. Entonces, ese es el que se llama foco virtual. O sea, tiene su distancia focal también, pero es virtual. No existe realmente porque no se puede hacer converger, ¿no? Solo se calcula. ¿Ok? Bueno, esos son los dos lentes principales. Y ahora, cuando la luz viene de una, ya no paralela, sino de un, bueno, sí, sigue siendo paralela. Un cachito aquí. Bueno, en otros casos, cuando hay cuando la fuente de luz no es el sol, ¿no? No es paralela, sino más bien se dice una fuente puntual, o sea, por ejemplo, un foco que tenemos comúnmente, ¿no? En las casas, cualquier foco, una linterna, así, los rayos de luz nacen de un punto, ¿no? Entonces son rayos divergentes que nacen de un punto y llegan al lente, entonces lo que sucede es que los rayos se vuelven paralelos. Es el caso contrario de lo que decíamos hace rato. Si en este caso llegan los rayos todos paralelos y la lente convergente hace que se cambie su dirección y lleguen a un punto focal. Cuando la luz es puntual, pasa lo contrario. O sea, no actúa diferente el lente, ¿no? Sino que la luz que parte de esa fuente puntual llega al lente y al refractarse se vuelven rayos paralelos, ¿no? Como aquí en este caso. ¿Ok? Esa es una lente convexa que cuando recibe esa luz se vuelven rayos paralelos. ¿Ok? Estos son
rayos divergentes de la luz, por si acaso, ¿no? De la fuente de luz. Bien, otro tipo de lente es una lente cilíndrica, que en realidad es una lente biconvexa, pero no es esférica, sino cilíndrica, ¿no? O sea, es larga. Entonces, como ven aquí, es una lente cilíndrica y desvía la luz en un solo plano. ¿No? Es exactamente lo mismo que aquí arriba, que el lente convergente, pero quiere un foco puntual, exactamente igual, lo mismo, solo que es en un cilindro. Entonces, esto se llama lente cilíndrica. Si ustedes ven, es la fuente puntual, igual, paralela, y llega a la lente convexa y se desvía todo en un solo plano. ¿Ok? Eso es lo que se llama una lente cilíndrica. Ahorita van a ver la aplicación. Entonces, como decíamos, ¿qué hace una lente convexa o biconvexa? Lo que hace es concentrar la luz. Entonces, en este ejemplo, que es justamente del Gayton, para que no les parezca muy extraño, tenemos aquí una línea focal, o sea, de aquí hay, pero aquí hay fuente de luz, pasa por la lente convergente y se va a proyectar aquí, digamos, en tres. Ya aquí está, no es que aquí esté vacío, ¿no? Sino que son los tres puntos en el centro, en el extremo superior y en el extremo inferior. Entonces, esto se va a proyectar, la luz que está viniendo de aquí se va a proyectar en esta línea focal, ¿no? Si el lente biconvexo esférico tiene solo un foco y es un punto focal, cuando la lente cilíndrica no es un solo punto, sino tiene varios puntos focales que todos coinciden en una línea, entonces se llama línea focal. O sea, el foco de esta lente cilíndrica sería esta línea larga. ¿Ok? Ahora, cuando ponemos, como esta lente desvía solo en un plano, si combinamos dos lentes cilíndricas en diferentes planos, vamos a tener el equivalente a una lente esférica. ¿Ok? Entonces tenemos aquí, por ejemplo, el foco puntual de dos lentes cilíndricas, ¿no? Aquí. Bueno, no sé si alcanza a ver. Si juntamos las dos lentes cilíndricas y vamos a tener el punto focal aquí. Esta es la fuente de luz y con una lente cilíndrica desvía en un plano, pero también desvía en el otro plano, entonces el punto focal va a ser como si fuera de una lente esférica y no cilíndrica, ¿no? O sea, dos cilíndricas pueden compensar o hacer una esférica. ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cómo se mide el poder del lente, su poder de refracción? No solamente es bueno, sí, el índice de refracción sí es muy importante, cuánto se desvía, pero ahora cada lente tiene se puede medir, o se le ha dado más bien una escala de potencia o de poder de refracción, ¿no? Que se calcula de la siguiente manera. Es una relación entre la distancia focal, ¿no? O sea, qué distancia está el foco, distancia focal, luego la distancia de la fuente puntual, ¿no? Distancia si es infinita, ¿no? Del Sol, o si es de un punto de luz específicamente. En ese caso la distancia a la fuente puntual es alfa, y la distancia al foco desde el otro lado, que es beta, ¿no? Entonces, si tienen bien aquí, en esta lente biconvexa, los rayos de luz vienen del infinito, entonces la distancia focal es la distancia a la que convergen los rayos. Aquí se ha movido un poquito esta línea, ya tiene que ser más aquí, es de este punto hasta el medio de la fuente, ¿no? Esa es la distancia focal, ¿ok? Esto en caso de que la fuente de luz es infinita, ¿no? O sea, del Sol, todos son paralelos. En el caso aquí abajo, donde está
es una fuente de luz puntual, un foco de luz simplemente, aquí la Tierra, cercano ahí. Entonces, rayos de luz divergente que nacen de la fuente de luz, pasan por el lente, se refractan y van a converger en un punto, ¿no? Entonces tienen ustedes aquí la distancia focal, para primero la distancia de la fuente de luz y luego la distancia focal, vendría a ser la distancia del foco, ¿no? Entonces, en general, en estas lentes, la distancia focal es más o menos la misma de la parte puntual, ¿no? Y entonces, bueno, cuando tenemos aquí en este caso bueno, vamos aquí, es la distancia focal es la misma que la fuente, la distancia de la fuente de luz, perdón. Entonces, en este otro caso, para calcular el poder de la lente, tenemos entonces alfa, como si es distancia de la fuente puntual, o sea, la distancia que hay de aquí hasta aquí. ¿Qué distancia hay del foco? Aquí se ha movido esta línea, seguramente. Entonces, ¿qué distancia hay desde la fuente puntual hasta el lente? Ese es uno. Y luego la distancia focal, ¿qué distancia hay del foco de aquí al medio? Estas dos líneas se han movido un poquito. Entonces, aquí tenemos alfa, que es la distancia que hay desde este punto hasta la mitad, y beta, que es la distancia que hay desde ese punto de la mitad del lente hasta donde está el foco. ¿Ok? Entonces, eso podemos calcular así con esta fórmula, que es 1 sobre F es igual a 1 sobre alfa más 1 sobre beta. Esa sería la fuente, la potencia de la lente. ¿Ok? Ya te vamos a ver. ¿Y cómo se mide eso? ¿Dónde está? Bueno, ahorita vamos a ver. ¿Cómo se mide? Con esto, con lo que se llaman las dioptrías, ¿no? Antes era para mostrarles los puntos de luz, esto es del... Cuando pasan, aquí hay una persona, como aquí, los dos puntos de luz pasan por los lentes y al pasar por los lentes se invierte, de ahí viene la inversión de las imágenes en las lentes, ¿no? Eso es para mostrar simplemente eso. Aquí tienen el ejemplo, tienen el jugador de béisbol, todo pasa por el centro de la lente, así que convergen en sus puntos focales y los dos puntos focales, etcétera, y van a dar la imagen invertida. Bueno, ok, seguiremos con el poder de una lente. Entonces, ¿cómo se mide el poder de una lente? Dependiendo del foco, tendríamos que hacer que si es mayor la curvatura, el foco va a ser, o sea, la distancia focal va a ser menor. Y si la distancia es menor, entonces se dice que tiene mayor poder de refracción. Y eso se mide en dioptrías. Y una dioptría es igual a 1 metro dividido entre la distancia focal, ¿no? En un lente convexa. O sea, una dioptría vendría a ser, si una lente proyecta, y su foco es donde proyecta exactamente, ¿no? Donde converge la luz. La distancia focal es 1 metro y la lente... y decimos que una dioptría es 1 metro sobre distancia focal, entonces diríamos, si su foco está su distancia focal es 1 metro, entonces 1 sobre 1 sería 1, eso sería una dioptría, ¿no? Y a partir de ahí, entonces, si la distancia focal es solamente 0,5, ya va a ir aumentando el poder de refracción, sería el 2 dioptrías, porque sería 1 metro entre 0,5, que es la distancia focal, entonces tenemos 2. Y si es más pequeño, aquí, por ejemplo, 10 dioptrías, esta lente está logrando, o más bien, tiene su distancia focal a 10 centímetros, ¿no? Entonces, 1 metro entre
entre 0 y 10 nos da 10. Entonces son 10 dioptrias y así sucesivamente. O sea, ese es el poder de refracción de las lentes. ¿Ok? Entonces, si volvemos a nuestro objeto de estudio de hoy, que es el ojo, tendríamos que todo el sistema de lentes que tenemos entre la córnea y el cristalino principalmente, y bueno, los cámara anterior, posterior y el humor vítreo, etc. Tenemos un total de 59 dioptrias. Según otros autores son 60 dioptrias, ¿no? Pero bueno, para seguir en Guyton, 59 dioptrias. ¿Cómo sale? O sea, el poder, ese es el poder de nuestro sistema de lentes, ¿no? Imagínense. Como hemos visto aquí arriba, la curvatura tiene que ser bastante grande para tener ese poder de refracción, ¿no? De 10 dioptrias. Nuestro ojo tiene 59 dioptrias, o sea, es realmente poderoso en ese sentido. Ustedes ven, este es un esquema del Guyton también que muestra así. La refracción en el aire es 1, porque ahí no hay lente. La córnea tiene un poder de 1.38 dioptrias. El humor acuoso 1.33. El cristalino, ¿no? Que es el lente, 1.40. Y el humor vítreo 1.34. Eso es individualmente. Pero cuando hacemos ya el sistema de lentes principales, o sea, si usted suma aquí 1, 2, 3, 4, 5 dioptrias, ¿no? 6 dioptrias más o menos la dará. Pero eso es individualmente. Si ya tomamos todo el poder total de la lente, son 59 dioptrias. O sea, en conjunto, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces, ¿para qué sirven esos lentes y por qué tenemos que usar lentes? Todavía estamos en la parte inicial de cómo la luz llega. La luz llega al ojo, pasa por los lentes y se proyecta a la retina. Entonces, hay ojos que son muy grandes, ojos en su diámetro antero-posterior, grandes, en su diámetro antero-posterior más pequeños. Entonces, cuando el diámetro es normal, digamos, se dice que es un ojo hemétrope, o sea que no tiene cambio. Cuando el ojo es muy corto, se llama hiperopía, y cuando es muy largo, se llama miopía, ¿no? Entonces, miopía, en este caso aquí, se ve la distancia focal no está exactamente ahí, donde debería. Bueno, en lo normal, entonces ven aquí todos los lentes de nuestro ojo hacen converger la luz sobre el punto focal. O sea que aquí está la retina, entonces se proyecta perfectamente y se ve clarísimamente. Aquí, cuando hay una hipermetropía, se proyecta, el lente está proyectando detrás de la retina, entonces obviamente no se va a ver bien. Y en la miopía, como el globo ocular es muy largo, muy grande, entonces se va a proyectar adelante. ¿Ok? Entonces, en miopía la imagen se forma delante de la retina y en la hipermetropía se forma atrás de la retina. Entonces, utilizamos lentes diferentes. Para la miopía se utiliza un lente que más bien hace diverger los rayos, o sea, su poder de refracción hace que la imagen, digamos, hacemos que se proyecte un poquito más atrás, ¿no? Entonces vamos a usar lentes bicóncavos. En el caso cuando es muy corta, en la hipermetropía, vamos a utilizar lentes biconvexos para que la imagen se proyecte antes, ¿no? Creo que aquí hay otra imagen más interesante, que está más bonito.
¿Ok? Esto igual, este lente, este ojo de aquí arriba es el normal. La imagen se enfoca en la retina, no tiene problemas, ¿no? Perfecto. Aquí está su punto focal. La miopía, el ojo grande, imágenes se enfocan delante, este es su punto focal. Entonces, la parte amarilla, ¿no? Cuando se corrige bueno, con lente cóncavo, vamos a proyectar sobre la retina, haciendo que la imagen se proyecte más atrás, ¿no? En este otro caso, la hipermetropía, igual, el lente hace que se proyecte un poco delante, por tanto, vamos a poder ver bien. Y finalmente aquí, el astigmatismo, cuando los ejes del ojo son diferentes, o sea, en ese caso, digamos, el lente, el cristalino, en lugar de proyectar así esféricamente, en un eje está en un plano y en otro eje en otro plano. Entonces, en cierto plano está proyectando bien sobre la retina, pero en el otro no. Eso se llama el astigmatismo, ¿no? Los ejes verticales y horizontales enfocan en distintos puntos. Entonces, ahí es donde entran las lentes cilíndricas, donde se corrige, se usan las lentes cilíndricas, pero digamos, si está, como en este caso, el eje vertical está proyectando más atrás, entonces se va a utilizar una lente cilíndrica para que todo el plano de ese eje proyecte antes, entonces se va a coincidir con el otro eje, entonces se alcanza a ver bien. A eso se llama el astigmatismo. Y aquí está, justamente eso. Tienen entonces como son dos distancias focales diferentes, son los ejes diferentes, entonces tenemos aquí el punto de luz. En un caso está proyectando, esta es su línea focal y en otro la línea focal acá. El lente lo que va a hacer es corregir eso, haciendo que coincidan los dos focos y los dos focos estén sobre la retina, así se puede ver bien. Y aquí al lado tienen esta es una manera de encontrar en qué eje está la alteración. ¿Por qué se da ese astigmatismo? Es por una alteración del globo ocular, ¿no? Si el globo ocular en la miopía está más agrandado, en la hipermetropía más chico, también puede distorsionarse, digamos, o alterarse la estructura del mismo ojo, pero imagínense que se ha aplanado un poquito el ojo, el globo ocular, por alguna razón genética, de nacimiento, lo que sea. Entonces, es ahí donde tienen dos planos diferentes, ¿no? El plano horizontal enfoque a un lado, pero el vertical en otro. Entonces, para encontrar el eje en el que está alterada esa refracción, se utiliza esto, ¿no? Este esquema, y se ve al paciente a ver en qué eje está viendo borroso. Entonces, digamos que aquí le dice en el eje de las 10, con el 4, bueno, ya tienes el eje, ya sabes en qué eje está el astigmatismo, y entonces el lente se hará de acuerdo a esa necesidad, ¿no? O si está solamente en un lado, o en el 4, o solo en el 10, etc. De acuerdo a eso se construye el lente. Bueno, ya tienen claro entonces lo que es la visión normal en la parte de lentes, ¿no? Visión normal, visión de miopía y visión de hipermetropía. Esas son alteraciones muy comunes que son solamente de los lentes, nada más. Bien. Otra cosa importante aquí es bueno, con esto acabamos. Otra cosa importante es la
El mecanismo de acomodación. Entonces, lo que hemos visto hasta ahorita son los lentes, la córnea y el cristalino. Pero no hemos visto en sí todavía la córnea, la vamos a ver en la siguiente clase un poco más en detalle. Solo por ahora estamos diciendo que es el lente y el otro lente importante es el cristalino, ¿no? Entonces, aquí sí te vamos a ver. Para proyectar exactamente la imagen sobre la retina, sí hemos visto que los lentes ayudan a proyectar, ¿no? Pero quitando los lentes ahora, quitándonos del astigmatismo y de todo eso, vamos a ver de la función del cristalino, ¿no? El cristalino es un lente, es el lente que puede modificar su curvatura, por tanto es el importante, el que puede lograr que la imagen que está viniendo de afuera se proyecte exactamente sobre la retina. Porque si un objeto está cerca, la refracción debe ser diferente a cuando un objeto está lejos, ¿no? O sea, en otras palabras, como hemos visto, si la luz viene de lejos del sol, ¿no? Que es la visión de lejos, tenemos el horizonte, la montaña, así a lo lejos, la fuente de luz ahí es paralela. Entonces, la distancia focal va a ser cualquiera, ¿no? Una distancia focal, pero digamos, no va a necesitar mucho poder de refracción. En cambio, si un objeto está cerca, en realidad, si está a menos de 6 metros del ojo, nuestro sistema de lentes tiene que aumentar su poder de refracción para que la distancia focal sea exacta y se proyecte sobre la retina. Entonces depende de que si la luz viene horizontal o si viene de un punto de luz, como les he explicado hace rato, no el poder de reflexión, sino el punto focal donde se proyecte la imagen va a ser diferente. Entonces, el cristalino lo que hace es justamente eso, cambiar su curvatura de acuerdo a la imagen que estamos tratando de ver, o sea, si viene de lejos o si está de cerca. Si vamos al fondo, el cristalino se pone con menor curvatura y proyecta directamente en la retina. Si queremos ver un objeto de cerca, ese cristalino va a tener que aumentar su curvatura para que aumente la refracción y por tanto se proyecte la imagen no atrás de la retina, sino justo en la retina, o sea, para que haya es un lente convexo, ¿no? Entonces va a disminuir el punto focal. De esa manera, constantemente tenemos las imágenes siempre proyectadas exactamente en la retina. ¿Y cómo funciona este cristalino? Entonces, primero tenemos aquí un esquema, tenemos la córnea, luego tenemos aquí el iris y tenemos detrás del iris el cristalino, ¿no? Este iris es una especie de diafragma que lo que hace es regular la entrada de luz, ¿no? Si hace mucha luz, se disminuye el diafragma. Si estamos en la noche y hay poca luz, más bien se abre, ¿no? Eso pueden verlo en cualquiera de sus compañeros o en el gato, ¿no? Eso es mucho más común. Los gatos en la noche abren sus ojos, así brillan más. Por eso tienen una gran visión, ¿no? Porque su iris se abre mucho. Y en el día, si ustedes han visto, el iris de los gatos es bastante pequeño, ¿no? Es una rayita prácticamente. Igual pasa en nosotros, ¿no? En el día, cuando hay mucha luz, es un... Sí. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se logra eso? Con estos... Bueno, el cristalino está aquí. Estos son los ligamentos suspensorios que estiran al cristalino. Y como el cristalino es elástico, cuando se relajan estos... bueno, hay un músculo que está, digamos, estirando esas fibras o relajándolas, ¿no? Cuando se contrae, la tensión en estas disminuye y
por tanto, por lo que es elástico, el cristalino disminuye la tensión que tiene alrededor y aumenta su curvatura. Bueno, vamos a continuar mañana porque debo irme a trabajar. Así que mañana retomamos en este punto de lo cristalino. Vamos a ver la córnea y bastante más. ¿Ok? Bueno, no creo que haya preguntas. Así que ahora quedamos en ese punto. Mañana, el miércoles a las 7, entonces los espero aquí. Me alegro por su presencia. Gracias, chicos. No hay ninguna pregunta, ¿verdad? Bueno, como siempre, ok. Bueno, nos vemos mañana entonces. Que estén bien, si es que están todavía ahí. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Nos vemos mañana, el miércoles, hasta el miércoles.